Es realmente un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Sé que hay personas de diferentes países de América Latina, pero muchísimos participantes de México. La verdad que siempre es un gusto estar por México. Esta vez nos toca estar a la distancia, así que no podré comerme mis tacos al pastor ni ir a ver a la Virgen de Guadalupe, pero bueno, lo importante es que estamos por estas vías pudiéndonos conectar. Estimados, hace 2 meses aproximadamente lancé este libro que le da el nombre a la charla, que se llama Liderar el cambio organizacional en un mundo ágil. Esta era una versión MVP y ahora acabamos de poner al mercado una segunda versión, que es el Release 2. Aquí hablamos de cambio organizacional y hablamos de agilidad, y este libro lo hicimos y lo estamos manteniendo en forma ágil. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, incluir casos que tienen que ver con el COVID-19 en medio de la pandemia y a los 2 meses poder sacar un release, ¿no? Esto es lo que está detrás un poquito de algunas ventajas que dan los marcos ágiles. Elegí algunos de elementos que me parecen clave y que podemos compartir con ustedes en este tiempo que tenemos. Algunos de los elementos que están en el libro. Básicamente les voy a hablar de 3 cosas. En primer lugar, les voy a hablar de principios. Los principios son de las cosas más importantes que nos pueden hablar en business y de las que menos se hablan. Hay muy pocos libros hablan de principios y tengo la sensación, y esto se lo digo desde un punto de vista práctico, de mi experiencia práctica con PMLA, trabajando en compañías en toda América Latina, que muchas de las veces se desconocen los principios básicos, universales, y esto nos genera un montón de problemas en las organizaciones, ¿bien? Así que voy a compartir con ustedes algunos de los principios que me parece que son fundamentales que tengan en cuenta. En segundo lugar, no alcanza solo con tener en cuenta esos principios. Necesitamos contar con marcos de trabajo que nos permitan aproximarnos a realidades complejas como lo son las realidades por las que atraviesan las organizaciones. Son sistemas complejos, en el sentido de que tienen muchas partes que interactúan entre sí, y hay relaciones causales entre todas las partes, digamos. Por último, quiero hablarte de algunos procesos, es decir, principios, marco de trabajo y procesos que ya son paso a paso para seguir, que nos permitan, digamos, bajar a tierra, las estrategias y ponerlas a andar para generar cambios profundos en las organizaciones. Así que bueno, comencemos desde el principio, si les parece bien. En primer lugar, quiero hablarte de lo que yo denominé la neurosis organizacional, pero antes de entrar en eso, quiero ir a una definición de neurosis. Claramente, yo les voy a hablar desde un punto de vista de los negocios y no desde un punto de vista de médico, que naturalmente está por fuera de mi área de conocimiento, pero sí, permítanme traer una definición de mi maestro Mario Berta, psiquiatra, que definía la neurosis como déficit de aprendizaje adquirido, pero duradero pero reversible en un sujeto fisiológicamente sano. Y acá quiero ir a este punto. Neurosis tiene que ver con déficit de aprendizaje. Y ustedes saben que aprendizaje y cambio son la misma cosa. Quiero decir, o tal vez no sean la misma cosa, pero están íntimamente relacionados. Si ustedes quieren saber qué cosas aprendieron desde que empezó el COVID-19 hasta ahora, pregúntense qué cosas cambiaron ustedes. No las que tuvieron que cambiar por fuerza mayor solamente, ¿no? Tal vez mucho tiempo sin poder, sobre todo en países como México, donde las restricciones a la movilidad fueron muy fuertes, y en varios países de América Latina también. Pero todas
si no cambiaron otras cosas, su forma de pensar, su forma de ver las realidades, seguramente quiere decir que no aprendieron. Y si cambiaron sus formas de aproximarse a la realidad, quiere decir que aprendieron. O sea, cambio y aprendizaje están muy relacionados. Una organización que padece neurosis organizacional es aquella que aprendió a no aprender. Organizaciones, así como hay personas, ¿no?, que aprendieron a no aprender, están atrapadas en un paradigma. ¿Qué es un paradigma en este sentido que te estoy hablando? Es un esquema de pensamiento, pero a diferencia de todos los esquemas de pensamiento, es un esquema de pensamiento rígido. ¿Y por qué es difícil romper esquemas de pensamiento rígido? Aquí están principios fundamentales, ¿eh? ¿Por qué es difícil romper esquemas de pensamiento rígido? ¿Por qué te cuesta cambiar en las organizaciones? ¿Te cuesta implementar cambios? ¿Por qué muchas veces presentamos alternativas y no nos escuchan? O se nos dice que eso no es viable. Para entender eso hay que entender estos principios. ¿Por qué es difícil romper esquemas de pensamiento rígido? Bueno, muchísimos puntos. Podríamos estar hablando un día entero solo de esto, pero algunos puntos. Cuanto más tiempo tú pasas pensando que algo es verdad, más crees que eso es verdad. Voy de vuelta con esto porque es importante. Cuanto más tiempo pasamos pensando que algo es verdad, más creemos que eso es verdad. Por eso, en organizaciones que pasaron muchísimos años haciendo las cosas de la misma forma, nos es muy difícil implementar cambios. Y te dicen, siempre se hizo así. Si tú vienes de otra industria, te dirán, suponte que tú trabajabas en la industria de la salud y ahora empiezas a trabajar en la industria financiera. Seguramente te dirán, en la industria de la salud podía funcionar, pero aquí funciona diferente. Toda la vida lo hicimos así, funcionó. De hecho, tuvimos un crecimiento muy grande, no vamos a cambiar ahora, etcétera, etcétera. Segundo punto, que lo hace muy difícil romper los esquemas de pensamiento, es que todos tus pensamientos y toda tu atención va a estar dirigida hacia aquellas cosas que se alineen con tu esquema de pensamiento. Tu atención se dirige a aquellas cosas, hacia aquellas cosas que se alinean con tu sistema de pensamiento, con tu esquema de pensamiento. Esto es, generamos sesgos de confirmación. Esto lo pueden ver en múltiples casos, pero no sé cuántos de ustedes alguna vez compraron un carro nuevo, un coche nuevo. Seguramente cuando se pusieron a investigar sobre el nuevo carro, cuando caminaban o manejaban, conducían por la calle, notaban que lo veían por todos lados. ¿Y qué es lo que pasó? No es que antes no estaba, es que antes tu pensamiento no estaba dirigido hacia eso. Y eso pasa, si pasa con un carro, imagínate cómo funcionan las organizaciones. Entonces, estos dos elementos hacen que los sistemas de pensamiento rígidos se tiendan a reforzar. Aquello en lo que pensamos frecuentemente se vuelve una inclinación de la mente, decía el Buda, y es verdad. Ortega y Gasset decía, el río hace al cauce, pero luego el cauce esclaviza al río. Por eso siempre digo, tienes que tener mucho cuidado de la forma en que piensas. No solo lo que haces, sino la forma en que piensas, porque lo que piensas determina lo que sientes y lo que haces. Muy bien, si estamos bien hasta acá, podemos seguir. La pregunta que se nos viene ahora es, ¿cómo se rompe un paradigma? ¿Está bien, Antonio? ¿Entendí? Los paradigmas rígidos, lo puedo ver en las organizaciones. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo se rompe? Miren, tradicionalmente, los libros hacen muchísimo foco en la planificación y la planificación es fundamental. De hecho, nosotros enseñamos a planificar, enseñamos a hacer seguimiento y control de esos planes, etc. Pero hay que entender el orden en que suceden las cosas. Un paradigma mental no se rompe con un plan. Estos si son como yo que ando con libretitas anotando todo el tiempo las cosas. Los que sean como yo, esta es una cosa para que lo anoten, aquellos que tengan un lápiz y un papel aquí. Un paradigma
mental no se rompe con un plan, se rompe con visión. Voy de vuelta con esto. Un paradigma no se rompe con un plan, se rompe con visión. Los planes son importantes, pero antes del plan está la visión. Si tú implementas un plan sin tener una visión, la cultura organizacional de tu organización se va a comer ese plan. Estos son los planes que intentaste implementar y que no pudiste implementar. Esto tiene que ver con las personas nuevas que contratamos para atraer a las organizaciones, para generar cambios, porque vienen supuestamente con una cultura diferente, con un know-how diferente, porque trabajaron en determinadas multinacionales que nos pueden aportar. Y cuando los traemos, la propia cultura de la organización los desplaza. Y terminamos diciendo, no se adaptó, eso que proponía aquí no funciona, etcétera, etcétera. Entonces, siempre primero la visión. ¿Qué es visión? Visión es ver el final terminado antes de que esté comenzado. Esto es de las cosas más importantes que te pueden hablar en business. Y otra de las cosas que se habla muy poquito en los libros de negocio. Todos los libros de negocio dicen que es muy importante la visión, pero dicen muy poco sobre la visión. Por eso quiero invertir este tiempo contigo aquí para transmitirte esto. Visión es ver el final terminado antes de que esté comenzado. Uno de mis maestros me decía, Tony, nunca comiences algo antes de haberlo terminado. Y empecé a prestar atención y me di cuenta que ninguna de las personas que está delante en el camino comienza a hacer algo antes de haberlo terminado. Primero lo termina en su mente y luego lo ve en el territorio. Porque lo que tú no puedes ver en tu mente no lo puedes ver en el territorio. Es como cuando tú te vas de viaje y si no preparas, si no sabes qué atractivos hay, qué monumentos hay, puedes pasar por enfrente de todos esos lugares y no ver nada. Te puede pasar manejando por las calles de Ciudad de México, por ejemplo. Si tú no preparas, si tú no conoces, se te van a pasar muchas cosas. Puedes pasar enfrente del Auditorio Nacional y no lo aprecias. Entonces, primero es visión. La visión deriva de un propósito. Sobre el final te voy a estar hablando de propósito, que es la base de todo esto. Así que espérenme unos minutos que ya voy a llegar a eso. Quiero contarte ahora cuáles son los 4 estadios de la visión. Uno puede estar en uno de estos 4 estadios y la organización nuestra puede estar en uno de estos 4 estadios. 3 estadios son de niebla mental y el 4.º estadio es de visión plena. Hay diferentes grados de niebla mental. Miren, el primer estadio es el que tú no sabes cuál es tu talento, no sabes cuál es tu don. La organización no tiene claridad con relación a su identidad. Muchas organizaciones están en este lugar. Hay que salir rápidamente de ese lugar. Estos son organizaciones que hacen muchas cosas, algunas eventualmente las pueden hacer muy bien, pero cuando tú te juntas con los colaboradores y le preguntas, dime cuáles son aquellas capacidades que realmente diferencian a esta organización, que la hacen única, que encierran su potencial. Y ahí tienen que pensar y uno te dice una cosa, el otro te dice otra. Bueno, yo pienso que, y no hay claridad. Esto es un lugar muy complejo. Mira, esto equivale a... Es como que alguien te haya dado un regalo y tú no lo hayas abierto. ¿Y por qué digo que te hayan dado un regalo? Todos recibimos este regalo. Todos los que estamos aquí, los que están mirando por Facebook, los que están mirando por Google Meet y todo el resto de los canales, todos recibieron un talento. El problema es que muchos no lo reconocemos, no reconocemos que tenemos ese talento. Es como recibir un regalo y no abrirlo. Técnicamente equivale a no tenerlo. Son organizaciones con problemas de identidad. El segundo estadio es en el cual la organización reconoce un talento, pero no invierte el tiempo y el esfuerzo necesario para desarrollarlo. Me he cruzado con muchísimas organizaciones que nos dicen, si nosotros le dedicáramos tiempo a
desarrollar esta actividad o hacer determinada cosa realmente nos iría muy bien, pero el día a día nos va distrayendo y lo urgente le pasa por arriba a lo importante y demás, o cosas de esas nos dicen, ¿no? Eh, Esto le pasa a muchas personas y a muchas organizaciones. A nivel personal lo pueden ver rápidamente, ¿no? Es el caso típico de eh, el artista que no se dedicó a esto, o el músico que no se dedicó, o el conferencista que no se dedicó a dar conferencias, el que tenía un talento increíble para cualquier cosa que se te pueda ocurrir, pero no lo desarrolló. Yo digo, no lo aceptan, ¿correcto? Tercer estadio, tú sabes que tienes un talento, digamos, y además lo desarrollas, es decir, inviertes tiempo y dinero, son organizaciones que lo identificaron y que lo han desarrollado, pero no saben para qué les fue dado. No saben para qué les fue dado. Esto es complejo, es más complejo de explicar. Es como haber recibido un regalo en el estadio 2, tú lo habías abierto y sabías cuál es, pero no lo usaste. Y en este, abriste el regalo, lo usaste, pero no lo usaste para el propósito que te fue dado. Ejemplo, es como que tú recibas unas zapatillas de fútbol, pero unos botines de fútbol que los usas, pero los usas para salir a correr por el asfalto, por la acera. Esto le pasa a muchas organizaciones y a muchas personas. Y entonces son organizaciones que tú ves que se esfuerzan, que invierten, que conocen su talento, que invierten en él, pero que aún así no son efectivas, porque no lo están usando para aquello que le fue dado. No son eficaces, no tienen un sentido de propósito claro. Bien, miren, podría aquí citar muchísimos ejemplos, pero le voy a leer algo, a ver si lo tengo marcado aquí, que lo puse en el libro, y es curioso porque dos maestros míos que no se conocen entre sí, ambos me repetían esta historia más o menos parecida, desconozco inclusive el autor, y lo puse en el libro como me la acordaba, digamos. Es muy cortita, se la voy a leer, la voy a compartir con ustedes. Dice, había una vez un cuidador de un faro ubicado en una península rocosa que tenía por misión mantenerlo encendido. A tales efectos recibía aceite una vez al mes. En los alrededores del faro vivían muchas personas que se le acercaban con sus pedidos. Una señora le pidió aceite para calefaccionar su casa y así mantener a sus niños calientes durante la noche. Un hombre le pidió aceite para mantener encendida una lámpara y que su familia pudiera tener luz. Y una persona le pidió el aceite para lubricar la rueda de un pequeño carrito que utilizaba para trabajar. O sea, todos pedidos por fines muy loables, ¿no? Poco antes de finalizar el mes, el faro dejó de funcionar, pues su cuidador se había quedado sin aceite y varias embarcaciones se encallaron en los acantilados. Fue así que su jefe lo despidieron diciéndole, se te dio el aceite con un propósito, mantener el faro encendido. Y siempre al terminar este cuento, ambos maestros míos me decían, Tony, solo hay una pregunta, ¿para qué te fue dado el talento? Eso es, entender esto es algo absolutamente fundamental para cualquier cosa que queramos hacer en las compañías a nivel personal o a nivel corporativo. El último estadio es el estadio de visión plena. Es decir, muy pocas organizaciones y personas llegan a este estadio. Es decir, conocen su talento, lo han desarrollado y saben para qué les fue dado. Las organizaciones que logran estar en este estadio son las que ustedes conocen. Yo no voy a empezar a repetir, digamos, las anécdotas y no me voy a meter en el trillo de la aldea a decir los mismos ejemplos, pero ustedes saben que hay organizaciones que no hacen cualquier producto, tienen un portfolio por ahí reducido, y tienen exactamente claro para qué hacen lo que hacen, ¿no? Esto
cuando Kennedy estuvo por Cabo Cañaveral en la NASA, cuenta que se cruzó con un señor que estaba limpiando los pisos y le preguntó, ¿y usted qué hace aquí? Y él le dijo, lo mismo que todos, tratar de poner al hombre en la luna. Hay un sentido de propósito, hay un para qué hacemos las cosas. ¿Bien? Ok, hablamos de principios. No desconozcan esos principios. El poder de la visión, el poder del propósito y por qué es difícil romper paradigmas mentales. Si los desconocen, es como desconocer la ley de la gravedad y enojarse porque abro la mano y esto se cae. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Nadie se queja de la ley de la gravedad. Las personas se quejan de que plantearon una propuesta y fue rechazada, que no lo tuvieron en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos desconociendo principios. Ahora bien, vi la segunda promesa de esta charla que tiene que ver con brindarte marcos de trabajo. Te voy a hablar de uno de los marcos de trabajo que más hemos utilizado y es de alto impacto para entender en qué situación se encuentra una organización. ¿Cómo funciona esto? Los niveles más altos son más importantes, sintetizan, dirigen todos los niveles que vienen para abajo. Muchísimas veces tendemos a pensar de que esto funciona de abajo arriba y esto funciona de arriba abajo. Permítanme ser más claro. Por ejemplo, tú te mueves en un entorno, tu organización funciona en un entorno. Las condiciones macroeconómicas, las restricciones que se generaron en el marco del COVID-19 representan el entorno en el que te toca actuar. Ok. Pero, dados un mismo contexto, seguramente muchos de ustedes vieron personas, organizaciones que actuaron muy diferente, ¿no es así? Que tienen un comportamiento diferente. Piensen por un momento, traten de todo lo que les voy diciendo, relacionarlo con cosas que les pasen a ustedes. Seguramente conoces personas que ante una misma situación, unas están comportándose de una manera y otras se están comportando de otra manera, ¿no es así? Algunas están, digamos, enfrentando los cambios con liderazgo y otros han bajado los brazos. Naturalmente hay situaciones y situaciones. Hay industrias que son sumamente golpeadas. Pero te estoy hablando industrias similares que personas que trabajan en ellas actúan diferente. ¿Por qué? Porque tienen capacidades diferentes. Tú no puedes actuar mejor que tus capacidades. Es de perogrullo decir esto. Tus planes y tus acciones están limitados por tus capacidades. Entonces muchas veces vemos un comportamiento que no es el adecuado y queremos enfrentarlo en la organización y no nos damos cuenta que no hay capacidades para tener otro comportamiento. Ahora bien, hasta aquí más o menos todos nos movemos, pero miren, hace, qué sé yo, 15 años, cuando me enfrentaba a una organización que estaba, pongamos por caso, gestionando proyectos en forma inadecuada, que estaba gestionando su organización, liderando en forma inadecuada, lo primero decía, bueno, no tienes capacidades, lo que necesitan es un curso. Y es probable que necesiten un curso, pero la primera pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿por qué estas personas, por qué estas gentes no adquirieron esas capacidades? Nadie aprende algo que no valora. Repito esto, nadie aprende algo que no valora. Entonces, lo primero que tienes que revisar es tu sistema de creencias, el sistema de creencias de la organización. ¿Por qué no aprendió? ¿Por qué no gestiona proyectos en forma adecuada? ¿Por qué no aprendió? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, en general, es que su sistema de creencias y valoraciones les dicen que esas cosas no son importantes. Es decir, ver oportunidades en el medio de la situación actual, priorizar, tomar decisiones, va a tener que ver con tu sistema de creencias que te va a llegar a adquirir unas capacidades, que va a determinar un comportamiento, que va a impactar en un entorno. Muy importante este modelo, para que entiendas
la organización dónde está ubicada y qué es lo que necesita. Ahora bien, en definitiva, tus creencias y valoraciones están determinadas por tu identidad, por la identidad de la compañía. O sea, ser un emprendedor en el contexto actual tiene que ver con tu identidad, que te da una serie de creencias, que te lleva a adquirir unas capacidades, que te lleva a tener un comportamiento. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Nunca confundas lo que haces con lo que eres. No sos tus acciones. No confundas lo que haces con lo que eres. No eres tus acciones. Si tú, en general, tendemos a definirnos en términos de lo que hacemos. Eso es un gran error. Gran error. Entonces decimos, soy economista, gerente de proyecto, director de PMLA. Todas esas son cosas que yo hago. Está bien, digamos, digo, si tiene algún valor funcional, comentarlo en algún ámbito está bien, pero el problema es que tú te crees que tú eres eso, tú no eres eso. Mira, si por cambios en el contexto tú no puedes seguir llevando a cabo las acciones que tú llevabas a cabo, caerás en lo que denomina un vacío de sentido, porque creerás que ya no eres más. ¿Cómo es esto? Miren, le pasa mucho a las personas que se jubilan, por ejemplo, y se definieron toda la vida en función de lo que hacían. Entonces dicen, yo soy abogado. El día que no pueden seguir ejerciendo más la abogacía, dejan de ser y entran en un vacío de sentido. Lo mismo le pasa a las organizaciones. Cambia el mercado, cambia el entorno, tienen que dejar de hacer las cosas que hacían, porque las cosas que te trajeron hasta el lugar donde estás no te van a ayudar al lugar donde quieres ir, y no las puedes realizar más de esa forma. Entonces tú piensas que dejas de ser. Esto en las organizaciones se ve muchísimo. Generalmente son organizaciones que tenían un discurso un para qué muy fuerte, un discurso muy fuerte, pero basado en lo que hacían. Entonces cambia este paradigma y ahora ya venden productos, pero ya no tienen un sueño, no tienen un cielo atrás, no tienen un propósito, no pueden contar una historia porque dejaron de ser. Avanzo un poquito más. Sobre todos estos temas nos podemos detener muchísimo tiempo, pero quiero cubrir todos los puntos de la agenda en el tiempo estipulado. Al final del día, todo va a estar impactado por tu sentido de propósito. Nadie necesita que lo motiven. Tú no necesitas que te motiven, tú no necesitas que te motiven, tú tampoco necesitas que te motiven. Tú ya estás motivado, tú ya estás motivada. Lo que necesitamos es conectar con nuestro sentido de propósito, que nos va a dar una visión. Y la visión, que es ver el final terminado antes de que esté empezado, nos va a dar una motivación. ¿Qué es motivación? Motivo para la acción. Nadie tiene motivación sin visión. Cuando tú tienes falta de motivación, no necesitas un motivador, necesitas conectar con tu propósito para desarrollar una visión. La falta de motivación es confusión, es falta de visión. Bien, la visión es lo que te va a dar la motivación. Cuando tú pierdes visión, caes en depresión, porque la depresión tiene que ver con lo que le pasa a las personas cuyo pasado es más grande que su futuro. Lo mismo le pasa a las organizaciones. Tienen grandes historias. Es muy fácil identificar cuando tú te encuentras con una persona de visión o una persona que se define en función de lo que hace. Una persona guiada por el ego generalmente te va, en los primeros minutos que tú converses, te va a contar todas las cosas que hizo, todos los lugares donde estuvo, todas las cosas que logró. La persona de propósito, de visión, te va a contar qué es lo que va a hacer, cuáles son sus sueños, cuál es lo que viene adelante. Entonces, ensancha el espacio de su tienda mental, ensancha su visión, qué es lo que se necesita para que luego vengan los planes y vengan las estrategias y venga la gestión y venga el seguimiento y control, los KPIs. Pero antes está la visión. Bueno, muy bien. Hablamos de principios y les conté cómo romper paradigmas mentales,
cómo opera la visión, el poder que tiene. También les hablé del orden natural, primero la visión, luego los planes, para que reconozcan esos principios y que no luchen contra ellos. Luego les hablé de un marco de trabajo que les va a permitir abordar realidades complejas y les va a servir para situarse, tanto desde el punto de vista de los estadios de la visión como en los niveles lógicos que les mostré recién. Ahora quiero contarte un proceso muy concreto para liderar cambios organizacionales. Miren, aquí están los 8 pasos desarrollados por Kotter. Los primeros 4 pasos tienen que ver con romper paradigmas establecidos, los siguientes 3 pasos tienen que ver con introducir las nuevas prácticas y el último tiene que ver con arraigar estas prácticas en la organización. Primer punto, tenemos que establecer un sentido de urgencia. Para que las personas estén dispuestas a cambiar, lo primero que tiene que haber es un sentido de urgencia por el cambio. A una persona tú le puedes decir, tienes que dejar de fumar, pero necesita haber una mancha en la placa para dejar de fumar, porque necesita ese sentido de urgencia. Miren lo que pasó con el COVID. No recuerdo bien cuándo surgió el primer caso en México. En Uruguay el primer caso se identificó el 13 de marzo, los primeros casos de COVID-19. Y a partir de ese momento todo comenzó a cambiar. De repente se suspendieron las clases de los chicos, de los niños. Las compañías empezamos a trabajar en forma remota. Empezamos a tener daily meetings, generamos un comité, un board para gestionar la crisis. Empezamos a hacer partes diarios, empezamos a mejorar nuestras comunicaciones. Empezamos a hacer un montón de cosas, duplicamos la cantidad de VPNs para que todos se puedan conectar desde sus casas. Asistimos con equipos con los que no tenían equipos para conectarse. En los países donde no había buena conectividad a internet, difusimos eso. Entonces, si yo te preguntara, o tú me preguntaras a mí, nos abstraemos si no hay COVID, y tú me cuentas esto y me preguntas, Tony, ¿cuánto tiempo nos podrá llevar a implementar esto? Y seguramente yo te diría, bueno, esto es un proceso largo, implica un cambio cultural, trabajar desde la casa es muy complejo, implica un cambio en la forma en que hacemos las cosas, cómo nos, gestionamos, llevaría mucho tiempo. Ahora, con COVID llevo 2 días. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que imponer un sentido de urgencia en la organización cuando quieras cambiar. Tienes que generar un sentido de urgencia. Y es muy difícil. A muchas organizaciones le va muy bien, facturan muy bien, tienen un gross profit muy bueno, tienen un EBIT muy bueno, un EBITDA muy bueno. Y en ese contexto, en un board, en una mesa de rosewood, con sillas amplias, un board habla y dice, necesitamos cambiar, necesitamos implementar cambios porque la digitalización de las organizaciones y del mercado está llevando a que, si no, en unos años vamos a quedar afuera. Sí, bárbaro, pero no hay un sentido de urgencia. Entonces, los líderes del cambio generan este sentido de urgencia porque saben cómo opera esto. O sea, el primer punto aquí, práctico, concreto, recuerden esto, generen un sentido de urgencia cuando quieren implementar cambios. Segundo, generen una coalición que guíe el cambio. Me cuesta mucho encontrar momentos en las organizaciones como el que estamos viviendo hoy día en que tantas personas estén tan comprometidas dentro de las organizaciones. Con todo, no sé qué les pasará a ustedes, pero con esto del COVID, sobre todo los primeros meses, fue impresionante. Los equipos trabajando 24/7, los sábados, todos apoyando, porque este propio sentido de urgencia generó, desde mi punto de vista, que muchísimas personas estuvieran apoyando el cambio porque era absolutamente necesario, no había opción. Muchas veces esto no se hace así. Recuerden, no hay superhéroes en business. Entonces tú y un grupo de gerentes no pueden cambiarlo todo. Necesitas generar una base amplia de gente que ayude. Tercer punto,
desarrolla una visión y una estrategia. Yo no creo que el COVID-19 haya llevado a esto. De hecho, más bien tiendo a pensar que ha dejado expuesto el carácter de las organizaciones, el carácter de las personas. ¿Cuál se empezó? Un gran empresario uruguayo, pero que su compañía opera en 28 países, me decía: Tony, es como que íbamos todos nadando y bajo el agua, ahora nos damos cuenta quién estaba nadando desnudo y quién estaba nadando con traje de baño, ¿no? En definitiva, yo creo que pasó algo de esto con las organizaciones, quedaron más expuestas las que no tenían una visión clara y una estrategia. Tú tienes que tener una visión para el cambio, de lo contrario, no hay un punto común, no hay un lugar, no hay un motivo para la acción común. Tiene que compartir visión. El poder que tiene una visión compartida es de las cosas más fuertes que te puede suceder. Ahora también tienes que tener una estrategia para alcanzar esa visión. O sea, una visión y una estrategia para alcanzar la visión del cambio. Me estoy refiriendo en este momento, ¿no? Me estoy refiriendo a la visión del cambio. Obviamente, digamos, hay que comunicar esta visión y esta estrategia. Muchas veces se desarrolla en la cúpula, nos juntamos un grupo de personas, desarrollamos esta visión, esta estrategia, pero no cascadeamos toda esta visión, esta estrategia al resto de la organización. Entonces, no hay un sentido de propósito común. Cuando le preguntas a quien está limpiando el piso, no te dice tratar de poner al hombre en la luna, como el caso que mencionaba hoy de Cabo Cañaveral en la NASA. Entender para qué hacemos lo que estamos haciendo. Comunicar eso, comunicar la estrategia. Y en quinto punto, empoderen una amplia base de acción. Yo no creo que esto haya pasado con el COVID, creo que algunas organizaciones lo han hecho bien y otras no tanto. Más bien creo que en gran parte del management bajamos a hacer un montón de tareas que antes no hacíamos y empezamos a estar en decisiones que antes no estábamos. Pero es importante empoderar a las personas, darles la posibilidad de tomar acción y levantar todos aquellos impedimentos que la propia organización tiene para que se ejecute la visión, que a veces son hasta estructurales, hasta estructuras organizacionales que tienen procesos de toma de decisiones que son muy burocráticos y que van a trabar la ejecución. Entonces tú tienes que remover eso. Hay otro punto importante que es genera logros de corto plazo. Aquí no estoy diciendo solamente, no estoy diciendo con esto que aquellas cosas buenas las festejes. Ejemplo, por ahí, con todos los cambios que se dieron a nivel de esta nueva realidad que estamos viviendo, de esta realidad que estamos viviendo, algunas cosas mejoraron increíblemente. A veces hasta la comunicación ha empezado a mejorar en algunos aspectos, del relacionamiento con los clientes, a veces también, porque hay mucha más atención, porque sabemos de las dificultades que tiene, ¿no? La forma esta de tener que relacionarnos virtualmente. A ver, está bien digamos, reconocerlos, festejarlos. Ahora bien, aquí habla de otra cosa, habla de que deliberadamente en tus planes haya acciones que estén diseñadas para tener resultados de corto plazo. Tú tienes que empezar a generar milagros para que la gente empiece a creer en lo que no puede ver por vista, que es la visión. La visión no es por vista, es justamente lo que no puedes ver. Con lo cual tú tienes que generar acciones que generen logros de corto plazo para que los equipos puedan empezar a ver cosas que se relacionan con la visión y aumenten su motivo para la acción. Porque dicen, esto está funcionando. Ok. Luego, consolida logros y genera más cambios. Es importantísimo consolidar los logros. Y por último, arraigar el nuevo enfoque en la cultura. Miren, yo no sé cuántos de los que están aquí se han hecho ortodoncia en los dientes, pero los que se han hecho y la han finalizado saben que cuando termina lo que nos ponen es una placa de contención. ¿Para qué hacen esto?
Hacen esto porque los dientes tienden a volver al lugar donde estaban antes. Hay una recidiva, le llaman ellos. Lo mismo pasa en las organizaciones. Tendemos a volver al lugar donde estábamos. Yo, de hecho, gran parte de la preocupación mía en este momento es tratar de que la organización logre arraigar estos logros y esta forma de hacer las cosas, algunas de las formas en que hacemos las cosas ahora, por causa del COVID, cuando ya no esté más el COVID. Quiero decir, hay un montón de cosas que son, si ahora empezamos a hacer daily meetings, porque sabemos que estamos trabajando en forma virtual y es fundamental tener ese contacto deliberado, y en esas daily meetings decimos, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Cómo te puedo ayudar? Ok, que mantengamos esas cosas en el futuro. Y entonces hay que hacer cosas deliberadas para que eso pase. Empecé a escribir manuales, tienes que empezar a capacitar, tienes que hacer materiales, inculcar esto a la organización, etc. Muy bien, estimados y estimadas. Hemos hablado de principios, hemos hablado de marcos de trabajo y hemos hablado de procesos, un proceso para enfrentar el cambio. Pero ahora te quiero hablar de tal vez lo más importante y de un tema de que no se está hablando, y es qué cosa no cambia cuando todo cambia. O sea, hablamos de cambio. Todas las organizaciones quieren cambiar y lo quieren hacer en forma ágil. Pero la pregunta que hay que hacerse cuando hablamos de cambio es ¿qué cosas no cambian? Todo cambio supone identificar aquello que no cambia. Miren, estamos atravesando un cambio de temporada. Nosotros nos referimos al tiempo con la palabra, digamos, tiempo. Para nosotros no hay dos acepciones. Los griegos sí hablaban de Cronos y de Kairos. Cronos era el tiempo cronológico que va pasando día tras día, minuto tras minuto. Y Kairos eran cambios de temporada, son cambios profundos. Hoy estamos atravesando un cambio de temporada. Todo cambio de temporada implica hacer tres cosas: romper, recordar y edificar. Debo romper todo aquello que no me sirve para esta nueva temporada. Me sirvió para la temporada anterior, pero no me sirve para esta nueva temporada. ¿Bien? Todas las acciones que ya no me sirven. Pero debo recordar para luego edificar. Recordar quiere decir volver a pasar por el core, volver a conectar con lo central. Tú no puedes comenzar a edificar en esta nueva temporada a partir de la confusión. En un mundo que va revolucionando, tienes que encontrar aquello que no cambia para poder construir desde ese lugar. Nunca edifiques desde la confusión. Duda no es lo mismo que confusión. Todos dudamos, hay que dudar. Dudamos a qué velocidad hacemos las cosas, contratamos más gente, contratamos menos gente. Imagínate, si tú quieres ir como en muchos países voy a hablar en puntos, términos. Tú estás en el sur y quieres ir hacia el norte y dudas a qué velocidad vas a ir, si vas a ir en carro, si vas a ir en avión, en tren. Eso es duda. Esas son las dudas que tenemos lógicas en las organizaciones. Hay que dudar, está bien. Pero confusión es no saber si vas al sur o vas al norte. No sé, en muchas organizaciones hoy están con confusión. Cuando tú estás en confusión, lo que tienes que hacer es parar. ¿Cómo se hace para parar? Se para. ¿Cómo se para? Separando. Entonces, y es importante que te reúnas con tu equipo core, con las personas que piensen que son de la casa, de tu organización, y traten de conectar con la identidad de la compañía. ¿Cuáles son aquellas cosas que hacen única, que conecten con tu sentido de propósito? Miren, a las compañías les pasa lo que no les pasa a los carpinteros, o lo que nos pasa a nosotros que no somos carpinteros cuando queremos cortar madera. ¿Qué hacemos? Queremos cortar un listón de 20 centímetros,
tomamos 1 centímetro, medimos y cortamos. Luego agarramos ese listón y medimos para cortar el otro. Tiramos este y volvemos a medir contra el siguiente. Al cabo de un tiempo, la medida se fue aumentando muchísimo. Cada raya que hacemos nos iba desviando. Y en un momento perdemos la medida original. Es importante, es tiempo de volver a conectar con la medida original. ¿Cuál es el sentido y propósito de tu organización? ¿Para qué está aquí? ¿Cuáles son sus dones y para qué le fueron dados? Imagínate la metáfora de un árbol. Si está en tormenta, las ramas se mueven muchísimo, ¿no es así? Ok, el tronco se mueve menos, la raíz no se mueve. Las ramas son tus acciones. Es probable que cambie el paradigma donde estamos moviendo el entorno de negocio y tú no puedas seguir haciendo lo que hacías antes o de la forma en que lo hacías. Esas son las ramas, tienes que cortar ramas, pero nunca cortes raíz. Hay organizaciones que quieren cambiar y cortan la raíz. La raíz es tu identidad, es la identidad de tu organización. Y el tronco es el carácter de tu organización que está determinado por las virtudes que tiene la organización. El fruto sale de las ramas, es decir, el fruto sale de tus acciones, pero se edifica desde la raíz que deriva en un carácter, que deriva en acciones, que deriva en un fruto. Nunca cortes las raíces, corta las ramas. Conecta con tu sentido de propósito, es tiempo de volver a encontrarlo. Eso es fundamental y a partir de ahí, con claridad de pensamiento y con visión, empezar a construir. Estimados y estimadas, esto es todo lo que quería compartir esta noche con ustedes para el tiempo que teníamos. La verdad que estoy sumamente agradecido y bueno, y quedo a disposición para cualquier consulta, para cualquier duda o comentario que quieran compartir.